Hola ReverQuest maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en ReverQuest VR, tu canal de realidad virtual aumentada y mixta. Y bien, vamos hoy con un contenido informativo, un contenido en el cual vamos a tocar un poco por encima la actualidad del momento, tanto a nivel de hardware como a nivel de videojuegos VR, un extracto de actualidad que no va a ser demasiado largo, pero con noticias importantes. Por otro lado, vamos a hacer un pequeño anexo a la guía que publiqué en el día de ayer de ALVR, ese programa que yo llamé joya del stream PSVR, joya oculta. Y bueno, pues al final no es más que un programa, pues eso, de streaming PSVR para jugar a nuestros juegos VR de PC en nuestros visores, Pico 4, MetaQuest 2 o MetaQuest Pro. Y bueno, pues tenía una serie de características que recordaremos al final de este vídeo que lo hacían, pues para mí ya es un programa de cabecera por el buen resultado que me da. Pero vamos a empezar primero por el tema de la actualidad del momento, actualidad en hardware, en la cual tenemos como noticia principal el anuncio de la próxima Meta Showcase el 1 de junio, casi coincidiendo, cosa curiosa, con donde se supone la WWDC o WWDC de Apple, donde se supone que va a anunciar su nuevo visor o su primer visor VR XR. Y bueno, pues casi coincidiendo con esa fecha, porque ese evento de Apple será también en junio, pues el 1 de junio se adelanta Meta y presentará su Meta Showcase. Ahí estáis viendo el vídeo promocional que han sacado, donde vemos un gorro, un casco, concretamente el casco de Loki, que nos hace referencia a uno de los grandes juegos míticos VR de rol y aventuras de la época de Oculus Rift, como es Asgard Wars, un juego que todavía podemos disfrutar en nuestros visores comprándolo en la tienda de Oculus Rift y creado por Sansuru Games. Bien, pues bueno, pues ya sabemos por fin que la Meta Showcase de este año, donde Meta esperamos presente sus MetaQuest 3, al menos nos diga algo sobre ese nuevo visor y sobre todo muchas novedades en cuanto a juegos potentes que realmente nos hagan soñar, que nos ilusionen, pues dentro de esto se nos introduce, será un evento de 45 minutos por cierto, se introduce este teaser, por llamarlo de alguna forma, en el cual hace referencia a este Asgard Wars de Sansuru Games. Ya se ha rumoreado un poco en la red de redes que podría ser una segunda parte de Asgard Wars precisamente, lo cual sería súper bienvenido. Podría ser un MMO, también se ha dicho, sobre esta saga. O incluso que pudiera ser una adaptación para MetaQuest 2 y MetaQuest 3 de la primera parte de Asgard Wars. Yo de todas estas opciones, lógicamente la que me gustaría más, la que más apoyaría sería esa segunda parte de Asgard Wars, donde se apliquen, ya el primero era una locura de juego, fantástico, pues ahí se aplicarían pues las nuevas tecnologías disponibles, etcétera, etcétera, y sería un juego, la verdad, muy deseado por todo el público de la VR, dada la calidad que ya tuvo su primera parte. Bien, pues esta es la noticia, ya sabéis, apuntároslo. El 1 de junio de 2023 tendremos la Meta Showcase de este año y esperemos que tengamos muchos anuncios de tanto relacionados con las MetaQuest 3 como también de grandes juegos que estén al llegar a nuestros visores y nos hagan disfrutar de todo lo que es la VR y el potencial que puede llegarse a sacar de estos dispositivos. Bien, en cuanto a juegos VR voy a comentar dos noticias. Por un lado se ha publicado recientemente un VR mod de Descenders, un juego de bicicletas donde tenemos que hacer saltos acrobáticos, etcétera, montados en una bicicleta, y destaca sobre todo el que tiene vista en tercera persona y también en primera persona. Esta primera persona no es recomendable para usuarios que puedan tener bueno, pues tendencia a marearse y demás. Bueno, pues este VR mod ya está disponible, ya lo traeremos al canal en su momento. Por otro lado, la otra noticia que quería destacar es el lanzamiento el próximo 4 de mayo, como ya sabéis, de Propagation Paradise Hotel, y comentaros que tendremos la posibilidad, gracias a la colaboración en este caso mía con Wanadu Studios, que son los que van a distribuir este juego,
Bueno, pues tendremos la posibilidad de hacer una review para el día del lanzamiento 4 de mayo. Así que, bueno, pues un juego que realmente prometedor, con una narrativa prometedora según nos comentan, y parece ser con una ambientación atmosférica en cuanto al terror, los zombies, etcétera, pues que va a llamar mucho la atención. El juego estará disponible en PSVR y en MetaQuest 2 el día de lanzamiento, el 4 de mayo, y posteriormente llegará a Pico 4 y a PSVR 2 de Sony, ¿de acuerdo? Bien, pues con esto acabamos todo lo referente a la actualidad del momento, porque bueno, ha surgido alguna cosilla más, pero como importante considero que son estas noticias. Por otro lado, quiero hacer ese anexo que os comentaba, la aplicación ALVR. Como ya sabéis, ALVR es una aplicación de streaming PSVR para jugar nuestros juegos de PC en nuestro visor, incluyendo los juegos de Oculus Rift, tanto en Pico 4 como en MetaQuest 2. Y bueno, pues ayer publiqué una guía de configuración del programa para obtener un rendimiento óptimo. Y bueno, lo primero que quiero comentar es que he recibido feedback de todo tipo. He recibido feedback, por suerte, en su mayoría de personas que le funcionaba correctamente y ya estaban disfrutando de las bondades de este programa. Pero también he recibido algún feedback de personas que no les está funcionando bien. Lógicamente, mi mano está abierta a estos usuarios para intentar mejorar o ayudarles para que funcione correctamente, y si no, pues siempre tienen la opción de elegir otras aplicaciones disponibles como son Virtual Desktop, Streaming Assistant o Airlink. En todo caso, lo que sí está claro es que bajo mi experiencia personal y con la configuración que os compartí, mi experiencia es absolutamente bestial, un rendimiento óptimo, fluidez óptima, calidad visual inigualable, y todo ello aplicable a cualquier juego de los que he puesto desde que conozco esta aplicación, más potentes y menos potentes. Bien, algunas cosas que me han comentado los usuarios a este respecto es el hecho de, por ejemplo, comentaba Carlos, mi buen amigo Carlos de la comunidad, que él creía que el programa todavía estaba muy verde y tal. Yo no lo considero así, porque es un programa que lleva desarrollándose, si bien en los últimos tiempos es cuando ha tenido este empuje tan alto como para yo traerlo al canal, pero lleva desarrollándose desde que empezó Virtual Desktop allá por 2015 o 2016, solo que ahora mismo ha alcanzado su mejor cota, su mejor versión, digamos así. Quizás sí pueda tener razón mi amigo Carlos en el sentido de, o mi miembro de la comunidad, si queremos decirlo así, en el sentido de que está verde a nivel de Pico 4, porque sí es verdad que el soporte de Pico 4 se ha recibido hace poco, además en la versión Nightly, no en la versión oficial. En todo caso, tampoco creo que esto sea achacable a que el programa vaya mejor o peor en unos ordenadores que en otros, porque bueno, pues el hecho de que lo que hace al final ALVR, igual que hace Virtual Desktop, es asemejar las Pico 4 a unas MetaQuest 2 y funciona de este modo, con lo cual en principio no veo que sea motivo para que el programa vaya peor en unos ordenadores que en otros. En todo caso, hay dos aspectos que quiero destacar a la hora de intentar ayudaros a que el programa os vaya bien, y son, por un lado, el super sampling, que ahora lo vamos a comentar, y por otro lado el tema del Physics Foveated Rendering, que también lo vamos a comentar. Lo que voy a hacer a continuación, y a la vez hablamos de estas cuestiones que os comento, es resumiros un poco qué nos aporta este ALVR respecto a otras aplicaciones de streaming PSVR como cosa novedosa o como técnica novedosa. Sin duda alguna, la primera técnica que nos ofrece es el Physics Foveated Rendering de forma nativa, implementada en la propia aplicación, no en un juego o en una utilidad externa, sino en la propia aplicación de streaming PSVR. Esto hace que el Physics Foveated Rendering rinda de una forma especialmente útil, especialmente buena, y nos va a proporcionar, a nuestra experiencia fluidez, calidad visual y en definitiva un rendimiento espectacular. ¿Qué es lo que hace este Physics Foveated Rendering? Pues básicamente lo que hace es renderizar a la máxima resolución que nosotros hayamos marcado lo que estamos viendo en pantalla, lo que abarca nuestro phone, nuestro ancho de visión, y el resto se está renderizando lo que tengamos a la espalda o a los lados
a una resolución muy baja. Esto hace que todos los recursos de nuestra GPU, de nuestra tarjeta gráfica, se estén centrando en esa zona solamente, y hace que todo lo que estamos viendo nosotros, que al final es lo que a nosotros nos interesa, se vea a una calidad impresionante. ¿Qué es el cuidado que hay que tener con Fixed Foveated Rendering que he comentado hace un momento? Especialmente este consejo va para cuando usamos juegos con el sistema, con la interfaz OpenXR, porque ya sabéis que existe el OpenXR Toolkit, y este OpenXR Toolkit, que son unas utilidades para poder digamos así, manipular en cierta manera ese OpenXR, tiene, sabemos ya que tiene, o si no os lo comento, utilidades, digamos así, para hacer escalado, y también tiene utilidades para el Fixed Foveated Rendering precisamente. Entonces el consejo es que si usáis el Fixed Foveated Rendering que viene con este ALVR, no utilicéis a la vez el Fixed Foveated Rendering que viene con el OpenXR Toolkit, porque se os solapará uno con otro y el rendimiento no será el adecuado. Yo desde que uso ALVR, uso el Fixed Foveated Rendering que viene con ALVR, y en el OpenXR Toolkit lo dejo desconectado, solo utilizo la opción de escalado, ¿de acuerdo? Bien, este era el primer consejo para intentar a ver si por ahí conseguimos que os funcione correctamente a aquellos que no os esté funcionando. Por otro lado, tenemos la reducción drástica a casi eliminación del ruido de compresión. ¿Qué es esto del ruido de compresión? El ruido de compresión es cuando, sobre todo en VR, estamos mirando, y sobre todo lógicamente cuando usamos Wi-Fi, cuando estamos mirando a lo lejos y vemos cierta borrosidad que no nos permite ver nítido, pues que digo yo, montañas que veamos lejos, edificios, árboles o lo que sea. Esta borrosidad que notamos es lo que se llama ruido de compresión. Pues esta aplicación ALVR tiene un sistema, un filtro, una técnica con la cual reduce o casi elimina el ruido de compresión, y creedme que se nota mucho. Yo he leído algún comentario de que pues yo no noto tanto y tal. Sobre todo se nota muchísimo en juegos más antiguos, estilo Half-Life 2 VR o Asgard Wars, por ejemplo, que son juegos antiguos que ya de por sí su desarrollo usa unas técnicas más antiguas y por tanto genera más ruido de compresión, y ahí notamos mucha diferencia. Yo cuando, por ejemplo, en Asgard Wars entré en la taberna sin tener ese ruido de compresión, la verdad es que me quedé flipado porque me dio una sensación de inmersión como nunca había tenido en este juego, de estar ahí presente en esa taberna. Y así con muchos juegos se aprecian. Quizá en juegos más modernos se aprecie menos, tengamos que mirar más a lo lejos para llegar a entender esto de la reducción del ruido de compresión, porque esto se nota sobre todo, vuelvo a decir, en largas distancias. Esto para los amantes de los simuladores y demás será una técnica que les va a gustar mucho. Si vemos de cerca, normalmente lo vamos a ver igual tanto en Virtual Desktop como en ALVR, pero lo que marca la diferencia es cuando miramos a lo lejos, cuando vemos todo a lo lejos y se ve todo tan nítido, tan impresionante. Bien, otra cuestión que tiene, que mejora bajo mi punto de vista este ALVR, es la colorimetría general de los juegos y de las aplicaciones, además de lo que son los negros. A mí me parece, al menos esa es mi apreciación personal, que desde que uso ALVR noto que los juegos, los colores son más vivos, más potentes, el brillo, la iluminación de los juegos, etcétera, como más realista, y los negros como más puros. Lógicamente no vamos a compararlo con un panel OLED ni con el Local Dimming de MetaQuest Pro, pero sí es verdad que mejora, la experiencia mejora tanto en colorimetría como en negros, bajo mi punto de vista, y la iluminación general de los juegos. Y bien, pues todo esto al final lo que va a repercutir es en un mejor rendimiento, una mejor fluidez del juego, pues en general una experiencia VR que para mí es la mejor que yo he obtenido a día de hoy vía Wi-Fi. Ojo, hay que concretar que todo esto que yo comparto es vía Wi-Fi, lo cual, entre comillas, tiene un mérito más, el conseguir fluidez, calidad visual máxima y reducir el ruido de compresión vía Wi-Fi, pues tiene bastante mérito, la verdad, porque si enganchamos un cable, que este programa, como ya comenté,
también con una serie de cuestiones que a mí me parecen muy engorrosas se puede usar con cable, pues lógicamente el tema del ruido de compresión desaparecerá por completo, pero el mérito lo tiene en que usando Wi-Fi también desaparece. Bien, pues una vez que he hecho este resumen de lo que sería ALVR, para aquellos que no asistieran no hayan visto todavía la guía, que por cierto se la dejo por aquí por si la queréis echar un vistazo, pues bueno, pues vamos a las tres cosas más puntuales que quería comentar en el día de hoy, que forman ese anexo de ALVR. La primera cuestión es que sometí el ALVR a un test de estrés en cuanto al supersampling. Yo ya en la guía que os compartí os puse una resolución de 2160 por 2160, no es caprichosa, sino que está puesta así porque es la resolución que tiene por defecto las Pico 4 de entrada y es la recomendada no solo por mí como, digamos así, divulgador, sino también por el propio creador de la aplicación. Poner aquí la resolución nativa del visor que tengamos y después el supersampling hacerlo a través de lo que es SteamVR, ¿de acuerdo? Bien, en la guía que os compartí, bueno, lógicamente, y aquí viene también uno de los consejos, si ponéis una resolución superior a la que tiene el propio visor en esta opción del programa, pues lógicamente puede hacer que el rendimiento baje. De hecho, a mí me pasaba, yo ponía una resolución superior y el juego y los juegos, etcétera, ni me iban igual de bien visualmente ni en cuanto a fluidez. Fue cuando hice este cambio cuando conseguí sacar el máximo provecho. Por tanto, os recomiendo que pongáis esta resolución, que respetéis esta resolución y después hagáis el supersampling que queráis a través de SteamVR. Bueno, bien, pues yo porque además, bueno, ahora comentaré otra cosa. La cuestión es que una vez hecho esto, nos vamos a SteamVR y ya visteis que en la guía que os compartí, y si no cuando la veáis, le puse un supersampling del 150%. Que eran unos 2600 por 2600 y todo se mantenía igual de fluido, igual de bien, igual de visualmente espectacular, etcétera. Le hice ese test de estrés, lo puse a 200%, no hubo cambio en negativo, es decir, siguió todo perfectamente bien, mejoró la calidad visual incluso un poquito, no es una barbaridad de diferencia, pero sí noté que iba mejor, incluso me atrevería a decir algo a lo mejor subjetivo mío, pero parece que contra más supersample le metía, el juego iba más fluido, era bastante curioso. No sé si es que el Physics Foveated Rendering al meterle más resolución agudiza más o no sé exactamente qué es lo que ocurre desde el punto de vista técnico, pero la cuestión es que me parecía que el juego iba cada vez más fluido. Le metí 250%, que sería unos 3300 por 3300, la de 200% sería unos 3000 por 3000, y él seguía inmutable, es decir, todo iba fluido y tal. Sí es verdad que ya no noté yo mucha diferencia a nivel de nitidez, de claridad de imagen, etc. Por tanto, mi estándar yo lo he dejado en 200%, que es donde noté una pequeña mejoría en cuanto a la calidad visual y se mantenía para tampoco forzar mucho. Con lo cual quiero decir que la combinación resolución nativa del visor puesta en el ALVR y después hacer supersampling con SteamVR funciona de lujo, al menos a mí y en mi experiencia, vuelvo a repetir. Consejo con el tema del supersampling, que lo he comentado en alguna que otra ocasión. Si hacéis supersampling con SteamVR, no hagáis supersampling en las aplicaciones, en los juegos, porque entonces vais a solapar un supersampling con otro y lo probable es que el juego no os vaya bien, se ralentice y vaya mal. Por tanto, si ya estáis aplicando, imaginaros un supersampling del 200% en lo que es SteamVR con esta configuración que yo os di, no apliquéis, imaginaros un 1.4 de supersampling dentro de la aplicación, porque lo más probable es que el juego o no arranque o incluso pues sea injugable, porque se trabe, etcétera, etcétera, porque estamos haciendo un doble supersampling. Por tanto, yo os recomiendo que sigáis los parámetros que yo os he recomendado y eliminéis cualquier supersampling vía aplicación, o bien quitáis el supersampling que hacéis con SteamVR y lo hacéis a través de la aplicación, pero los dos juntos no, porque esto provoca un conflicto y provoca que los juegos no vayan bien, ¿de acuerdo?
Bien, la segunda cuestión que quería comentar en este anexo es OpenXR. Yo, desde que tengo uso de razón en VR, he utilizado Virtual Desktop, he utilizado Airlink, he utilizado Streaming Assistant y siempre he tenido muchos problemas a la hora de que me detectase los juegos OpenXR y pudiera utilizar OpenXR Toolkit con esos juegos. Este problema me ha desaparecido por completo con ALVR. Me detecta absolutamente todos los juegos que soportan OpenXR sin ningún tipo de problema y los que usan OpenXR Toolkit sin ningún tipo de problema. Y esto ya es mucho decir. Así que, pues también la ventaja que tiene esta LVR es un soporte OpenXR real en todos los juegos que tengan esta tecnología disponible o esta interfaz. ¿De acuerdo? Por tanto, esto lo quería destacar. También quiero destacar una compatibilidad casi absoluta con juegos de Oculus Rift. ¿De acuerdo? Típico Asgard Wars, Just Second, etcétera, etcétera. Todo lo que yo he probado de Oculus Rift funciona y muy bien. Bien. El tercer aspecto que quería comentar era sobre los juegos que a mí no me funcionaron, que los comenté en la guía, el Resist y el Microsoft Flight Simulator. El Resist lo he conseguido yo arreglar, simplemente era un problema, lo que he comentado antes del super sampling. Era un problema de que yo estaba metiendo un super sampling a través de SteamVR y a su vez el juego metía un super sampling de 1.4 por defecto. En el momento que he corregido ese tema de super sampling y lo he puesto a 1.0, el juego iba súper fluido, ha funcionado sin problema y con una nitidez impresionante y una fluidez increíble. Por tanto, ahí vemos el ejemplo que yo os he puesto anteriormente, porque hay muchas personas que quizá abusan del super sampling y hay que usar el super sampling en el momento adecuado y de la forma adecuada, porque si no solapamos un super sampling con otro y tenemos problemas de rendimiento cuando no deberíamos tenerlo. Bien, y en cuanto a Microsoft Flight Simulator, aquí tengo que darle las gracias a Carol King, creo que se llama, Jorge, él sabe quién es, por supuesto, si no es un usuario de la comunidad, que me estuvo ayudando en el día de ayer a solucionar el problema que tenía con Microsoft Flight Simulator, ya que él había probado mi configuración con Microsoft Flight Simulator y me comentaba que a él le había funcionado sin ningún tipo de problema. Y nos pusimos, él muy amablemente me ayudó a averiguar cuál era el problema. Y parece ser que el problema, por si a alguien le surge, era la retroproyección. Yo en la configuración que hice para Virtual Desktop, para que me fuera el juego mejor y eso, le activé la retroproyección. Y parece ser que ALVR no se lleva bien con la retroproyección. Por tanto, en el momento que se desactivó, que averiguamos Jorge y yo que era ese el problema, Microsoft Flight Simulator me engancha sin ningún tipo de problema y ya solo me queda hacer la nueva configuración de rendimiento para poder compartirla con todos vosotros y vosotras. Pero que sepáis que ya no hay ningún juego de todos los que yo he probado, que ya son unos cuantos, que no me haya funcionado. Todos funcionan y en todos he conseguido, sea más simple, menos simple, más complejo o no, he conseguido el mismo buen rendimiento. He probado juegos como Asgard Wars, Dead Second, Resist, Microsoft Flight Simulator, F1 2022, Half-Life Alyx, Half-Life 2 VR, Resident Evil 7 VR Mod, Resident Evil 2 Remake VR Mod. En todos se ha alcanzado un gran rendimiento, fluidez, claridad de imagen como nunca. Que lógicamente, bueno, pues esto simplemente es mi experiencia y esa experiencia es la que yo comparto a través de mis guías para vosotros, los ReverQuest maníacos. Pero esto no quiere decir que sea una verdad absoluta y que a todo el mundo le tenga que funcionar de la misma manera. De todas formas, os he dejado algunos consejos que os puedan servir para intentar que os funcione mejor esta aplicación por si estabais cometiendo alguno de estos errores. Y nada más, ReverQuest maníacos, espero que todo esto sea útil, que le saquéis partido a este programa y si no, pues vuelvo a repetir, volvéis a Virtual Desktop, al programa habitual que usarais y no pasa nada, ¿de acuerdo? Bien, ReverQuest maníacos, pues nos vemos, un abrazo fuerte, os espero aquí, yo voy a estar, no sé si vosotros, claro que sí que vais a estar. Venga, nos vemos aquí en ReverQuest VR en un próximo vídeo. Chao, chao, ReverQuest maníacos, chao.